Hoy hemos quedado con la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Ciudadanos, Carolina Punset. Queremos conocer todas sus propuestas. Según las encuestas, puede ser el partido de la llave de la gobernabilidad en el Parlamento valenciano. ¿Es la mejor opción votar a Carolina Punset? Lo descubrimos hoy en El Candidato, en Canal 7 Televalencia. Hoy hemos quedado con la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana de Ciudadanos, Carolina Punset. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, muy contenta de estar aquí con vosotros. ¿Dónde estamos, Carolina? ¿Dónde nos has citado? Pues estamos en la Ciudad Politécnica de la Innovación, que agrupa 23 institutos tecnológicos aquí en la ciudad de Valencia. ¿Por qué ha elegido Carolina este sitio? Bueno, lo he elegido porque me parece un lugar emblemático de modernidad, de I+D y de conocimiento, ¿no? En un momento en el que España se encuentra ante una disyuntiva muy clara desde mi punto de vista, que es la de volver a lo de antes, a esa economía basada en los bajos salarios, en el empleo precario y solo en la hostelería y la construcción, o transitar hacia una economía en la que evidentemente demos un valor añadido a todo el conocimiento y sobre todo apostemos por el I+D y por la innovación y el desarrollo. Es uno de los principales objetivos de Ciudadanos para Carolina, si es la próxima presidenta de la Generalitat, apostar más por la investigación, entonces. Sí, desde luego, el buscar nichos alternativos de empleo a la hostelería y a la construcción. Nosotros pensamos que es absolutamente esencial reorientar el sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética y apostar de una manera decidida porque nuestros hijos, los que estudian en la universidad, los que tienen títulos universitarios, no tengan que emigrar a otros países para encontrar empleo de calidad y empleo a secas para las licenciaturas para las que han dedicado años a estudiar, ¿no? Dedicamos muchísimos recursos públicos a formar jóvenes que luego tienen que emigrar a otros países y talento, cerebro, digamos, que se van a otros países y que queda desaprovechado. Y evidentemente nosotros apostamos por la innovación y el desarrollo de una manera decidida y de hecho a nivel nacional incluso, como todo el mundo sabe, hemos propuesto crear una red de institutos tecnológicos público-privados a la que destinaríamos 1.000 millones de euros al año y que estaría destinada precisamente a incrementar el sector industrial. Claro. ¿Ha sido un grave error, Carolina, recortar investigación y desarrollo durante la etapa más crítica de la crisis? Sí, pero ya pasando página, ¿no?, de la crisis, más que centrándonos en los recortes que ha habido en la crisis, que evidentemente todos los sectores esenciales también de educación, de sanidad, de cultura los han sufrido y muy duramente, yo lo que quiero plantear a la sociedad española es el reto que tenemos por delante de no conformarnos con volver a lo de antes, como decía, sino realmente apostar por un cambio del modelo productivo en la sociedad española y que tengamos innovación y desarrollo es absolutamente esencial y no la tenemos hoy por hoy. La media europea de inversión en innovación y desarrollo es de un 3% y en la Comunidad Valenciana no llega ni siquiera a un 1%. Si no tenemos innovación y desarrollo, tenemos empresas que son menos productivas, que exportan menos y no hay una transferencia de conocimiento entre el mundo de la universidad, el mundo de la empresa y el mundo de la innovación, cosa que tienen todos los países avanzados, con economías avanzadas de nuestro entorno y que pretenden, como decía, no depender únicamente de la hostelería, ¿no?, y del sector servicios. Innovación y desarrollo, importante apuesta, receta de Carolina Punset, de Ciudadanos, para intentar salir del momento actual, pero además, ¿cómo piensa solucionar pues, ese drama social que existe todavía en muchas casas de los valencianos, que no encuentran ese puesto de trabajo, que no tienen ningún ingreso? ¿Cómo salir y cómo crear puestos de trabajo? Claro, es que yo creo que esta es una de las patas, desde luego, pero otra de las patas para dinamizar la economía y en la que Ciudadanos va a insistir de manera absolutamente decidida es el sector autónomos y pymes, que como sabemos constituyen el 80% de nuestro tejido productivo. Para los autónomos, Ciudadanos promueve un cambio en la legislación para que dejen de tener que pagar una cuota fija que muchas veces no pueden afrontar y que les empuja directamente a trabajar en la economía sumergida.
Por tanto, nosotros lo que decimos es, oiga, adoptemos, no hace falta inventarnos nada raro, el mismo sistema que los países de nuestro entorno. Allí los autónomos lo que hacen es pagar una cuota en función de sus ingresos, con un tope máximo de lo que pagarían hasta lo que pagarían en un régimen normal de la seguridad social. Y eso es exactamente lo que nosotros proponemos. Tú no tienes ingresos en un principio porque tu negocio no funciona, no pagas cuotas. ¿Tienes ingresos? Pues lo pagas en función de tus ingresos. Por lo tanto, consideramos esencial sacar a los autónomos del hoyo. También pensamos que la principal barrera para que los autónomos en este momento se apunten al régimen general, aflore esa economía sumergida que sabemos que es muy potente en nuestro país, pues evidentemente un incentivo sería ese, un incentivo decisivo. Y luego, por supuesto, las pymes. Ahora mismo las pymes se enfrentan a unas cotizaciones a la hora de contratar por la seguridad social que son de las más altas en Europa. Por tanto, se ven confrontados muchas veces a contratar por menos horas de las que realmente están trabajando los trabajadores que tienen empleados, lo cual constituye a su vez, y es la pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso porque el empleo es precario, mal pagado, y esto ayudaría evidentemente a reactivar la economía. Es esencial bajar las cotizaciones de la seguridad social, dar premio al empresario que contrate, y premio, por supuesto, es no se pagan cotizaciones el primer año, se pagan al 50% el segundo año y a partir del tercer año se bajan respecto a las que hay ahora sustancialmente. Esa es nuestra propuesta también para reactivar la economía. Bueno, interesantes propuestas de economía de Ciudadanos. Por cierto, un partido en auge, un partido que está de moda, Carolina. Bueno, pero estamos de moda, pero no somos un fenómeno de moda. Yo estoy convencida que venimos aquí para hacer las reformas que necesita España y que necesita la Comunidad Valenciana, que son reformas estructurales, y venimos para ser alternativa de gobierno, tanto en la Comunidad Valenciana, por supuesto, porque pensamos que a lo que ahora mismo el elector valenciano está siendo confrontado es elegir entre lo malo y lo peor, entre un régimen carcomido por la corrupción que lleva más de 20 años en el poder y un tripartito o cuatripartito que a lo que se va a dedicar es, la primera pelea va a ser quién es el presidente, no cuál es la mejor reforma para la Comunidad Valenciana. Por tanto, consideramos que en este momento Ciudadanos es un cambio sensato, una opción necesaria en la Comunidad Valenciana que les permite evitar tener que elegir entre esas dos opciones que consideramos igualmente malas. Y por otra parte, pues evidentemente no nos conformamos, y creo que somos quizá una de las únicas formaciones políticas en este momento que lo hace, no nos conformamos, decía, con un cambio de actores, queremos un cambio de las reglas del juego, es nuestra única obsesión. Hacer las reformas estructurales que en este momento tocan en España, que se refieren en materia de división de poderes, ¿no? Hoy mismo estábamos viendo al Linde, ¿verdad?, el gobernador del Banco de España, diciendo que las medidas que ha adoptado el gobierno son, en fin, no solo necesarias, sino patrióticas, haciendo... ves que los árbitros del mercado, que tendrían que ser árbitros independientes, pues no son árbitros independientes, son árbitros designados, politizados por el gobierno de turno. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, ¿no? Vemos que están nombrados a dedo señores que tenían carnés de partido político hace 2 días y que se reparten el Consejo General del Poder Judicial como si se repartieran una tarta de queso. Por tanto, reformas también en la administración pública para eliminar duplicidades y burocracias. Ya está bien de que no paguemos a las farmacias, de que haya colas en los hospitales y en cambio tengamos diputaciones provinciales, ¿no? Cuando sabemos que si las eliminásemos, nuestros cálculos, los informes de los que disponemos nos dicen que podríamos ahorrar, solo eliminando diputaciones provinciales, hasta 12.000 millones de euros al año, ¿no? Ya está bien de que las utilicen para colocar a los suyos, los 2 grandes partidos políticos. Queremos esas reformas estructurales que no se van a hacer si no llegamos nosotros, porque los primeros interesados en mantener esas instituciones para parasitarlas son los 2 grandes partidos políticos. Hablaremos de la supresión también de las diputaciones, pero por ver un poco a lo que le comentaba, las expectativas son muy buenas para Ciudadanos, parten con la idea de conseguir los suficientes votos para gobernar, pero en caso de que no, esto es política ficción, la posibilidad de pactos. ¿Pactaría Ciudadanos con el Partido Popular si fuera la fuerza más votada? Miren, nosotros solo vamos a participar en un gobierno si lo presidimos y desde luego no es en ningún momento un objetivo de Ciudadanos pactos por sillones, ni lo será.
sino pactos para reformas. Y yo creo que esa es sustancialmente la propuesta que hacemos a la ciudadanía, es decir, no vamos a hacer como la vieja política, que su única preocupación es quién va a presidir, quién va a ocupar el sillón en el gobierno. Nosotros, en este momento, nuestro único interés es pactar con las reformas, para reformas, y nos sentaremos con todos y cada uno de las fuerzas políticas que tengan representación en la Comunidad Valenciana para llegar a acuerdos sustanciales en materia de reformas. Y eso es lo que nos interesa, y puntuales en materia de reformas, y es lo que nos interesa. Bueno, también para demostrar que hay otra forma de hacer política. Interesantes propuestas, sin duda. Vamos a conocer un poquito esta grana. Seguimos con la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Ciudadanos, Carolina Punset. Estamos ahora en un laboratorio en esta ciudad de investigación del Politécnico, Carolina. Sí, efectivamente, estamos en un laboratorio y a nosotros lo que nos gustaría es que todo lo que aquí investigan los grandes cerebros que hemos formado, pues transfiriera a las empresas, ¿no? Que tuviera evidentemente una conexión mayor de la que tiene hoy en día el mundo del conocimiento, que es el mundo de la universidad, y el mundo de la investigación, con la empresa, con la economía real, que hubiera una transferencia de conocimiento a través de patentes. Por eso nosotros lo que proponemos precisamente es incentivos fiscales a los que consigan más contratos de investigación por parte de empresas, ¿no? Si las empresas te solicitan realmente porque tienen problemas que investigues en relación a determinados asuntos, y el mundo del conocimiento que está concentrado aquí en la universidad lo hace y consigue patentes y se transfiere ese conocimiento a las empresas que las hacen más competitivas y que les permiten exportar más, consideramos que ahí se cierra el círculo virtuoso. Hemos hablado de economía, Carolina, hemos hablado de investigación, hemos hablado de muchas propuestas, pero entre las preocupaciones máximas en estos momentos de los ciudadanos, aparte del paro, la corrupción. Es algo que ha sido muchos titulares de corrupción en los últimos años y que ha calado mucho en el ciudadano, incluso ha provocado esa desafección con la clase política. ¿Qué opinión tiene al respecto Carolina Punset y qué es lo que piensa hacer su partido, Ciudadanos, para evitar que se den nuevos casos de corrupción? Lo primero, instaurarlo como línea roja para empezar a hablar con nosotros. Para nosotros el tema de la corrupción es un previo a las reformas, es decir, el que se quiera sentar a hablar con nosotros, lo primero que tiene que hacer es limpiar sus cargos públicos de casos de corrupción, y por eso nosotros somos el único partido de España que ha puesto en sus estatutos que no puede haber imputados entre sus cargos públicos, y en ese sentido exigimos el mismo grado de limpieza al resto de los partidos políticos. ¿Imputados pero ya con apertura de juicio oral o solamente con imputación? Solamente imputados, sí, a riesgo de que pudiera incluso resultar injusto para el que es afectado, porque evidentemente no es un acusado, puede ser inocente, pero entendemos que la corrupción ha sido tan generalizada, ha manchado de forma tan grave la vida política, que no queremos que haya ni siquiera una sombra de duda sobre ningún cargo público, y pensamos que hasta en tanto en cuanto se demuestre su culpabilidad o inocencia tiene que ser apartado de sus cargos públicos. Y como te decía, eso es lo que exigimos nosotros a los nuestros, y desde luego lo exigiremos a quien quiera sentarse a hablar con nosotros en materia de reformas, y también, por supuesto, que firme un pacto anticorrupción con una batería de medidas. Sí. ¿Qué medidas, por ejemplo, claro, Carolina? Pues entre las cuales yo destacaría, por ejemplo, la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos. Es decir, nosotros somos también el único partido que lo propone. Pensamos que no puede ser que los partidos políticos no se hagan cargo subsidiariamente de los casos de corrupción de sus propios cargos públicos, o que nos digan, como nos ha hecho creer el Partido Popular, ¿verdad?, que cargos públicos que han estado o cargos orgánicos absolutamente centrales en su organización, como puede ser un tesorero, ¿verdad?, pues pasaba por ahí y casi como que ni le conocían, y lo siento, no sabía yo qué es lo que hacía durante 25 años el tesorero de mi partido. Pues mire usted, eso pensamos que no es admisible por parte de la ciudadanía. Pensamos que los partidos se tienen que empezar a hacer cargo también de lo que hacen sus afiliados y sus cargos públicos, y por tanto exigimos responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos. Pensamos que va a ser una manera de que cuiden muy mucho a quien nombran y a quien proponen para ocupar. Tolerancia cero contra la corrupción. Por supuesto, va a ser nuestra línea roja.
Las elecciones andaluzas han sido todo un éxito para su partido, con esos 9 diputados, y las encuestas respecto a la Comunidad Valenciana son positivas también para Ciudadanos. La pregunta, y sé que se la han hecho mucho en los últimos días, ¿es Ciudadanos un partido de derechas o un partido de izquierdas? ¿O no hace falta ser un partido de derechas o de izquierdas? ¿En qué punto está Ciudadanos? Mire, es que habrá quien todavía piense que es que si yo niego la mayor es que estoy intentando pescar votos en todos los pesebres, pero es que no es así. Es que yo creo sinceramente que hay una vieja política y hay una nueva política, y que la vieja política está empeñada en etiquetar y en hacer mediante una visión reduccionista, ¿no? Dividir a la gente entre rojos y azules en base a conceptos que yo creo que eran más del siglo XIX que del siglo XXI, y la nueva política dice, oiga, hay otras formas de definirse en pleno siglo XXI, que es no soy de izquierdas o soy de derechas, porque realmente si uno profundiza en las medidas que propone Ciudadanos, como pueda ser la división de poderes, como te explicaba antes, ¿no? Garantizar la división de poderes, ¿eso qué es? ¿Es ser de izquierdas o es ser de derechas? Resulta que vamos a tener que ser de unos o de otros para realmente poder satisfacer, como te decía, esa curiosidad reduccionista. Yo creo, pues yo pienso que no, que hay otras formas de definirse. Somos demócratas, somos constitucionalistas, somos progresistas. ¿Son nacionalistas, Ciudadanos? No, yo creo que en nuestro ADN está precisamente la lucha contra el nacionalismo. Hay que recordar que Ciudadanos se constituyó en el 2006 como una opción política que precisamente combatía la visión totalitaria del nacionalismo en Cataluña, y ha defendido una España en Cataluña diversa, evidentemente, pero una España ante todo unida, porque pensamos que no tiene ningún sentido, como te decía, en una época como la actual, en un mundo global, en pleno siglo XXI, levantar fronteras, y lo que aspiramos es a ir incluso más allá y tener ciudadanía europea, ¿no? A avanzar hacia los futuros Estados Unidos de Europa. Reducción de las diputaciones, nos lo anunciaba antes, y convertirla en una nueva consellería de ayuntamientos, ¿o no es necesaria desde el punto de vista de Ciudadanos una institución como la de la Diputación? Es que es un órgano preconstitucional, ¿no? Y entonces realmente no tiene una función clara que no pudiesen asumir las comunidades autónomas. Nosotros pensamos que las competencias que tienen las diputaciones provinciales tienen que subsumirse en las comunidades autónomas, en los órganos de gestión de las comunidades autónomas. De hecho, en las comunidades autónomas uniprovinciales no existen, con lo cual se puede sobrevivir sin diputaciones provinciales, y como decía antes, están siendo instrumentalizadas para colocar a su gente por parte de los dos grandes partidos, y nosotros estimamos realmente que hay que empezar no solo a eliminar diputaciones, sino a eliminar un montón de órganos que lo que hacen es crear duplicidades, crear burocracia, y nos hacen gastar dinero donde no lo tenemos que gastar, que es digamos en engrasar la máquina para que funcionen los partidos políticos, en lugar de para solucionar los problemas de los ciudadanos, que se concretan en educación, que se concretan en sanidad, que se concretan en justicia, que se concretan en seguridad. Ahí es donde realmente en los derechos básicos del estado de bienestar es donde tenemos que gastar el dinero, y no en el alimentar pues ese sistema partidista que además yo creo que se ha quedado muy obsoleto, ¿no? Muy poco democrático, y que también hay que reformar, por cierto, ¿no? Esa reforma de la ley electoral para que todo el voto de todos los españoles valga lo mismo, ¿no? Que no valga más el voto de un nacionalista que de un no nacionalista. Esto es injusto, esto habría que absolutamente revisarlo, ¿no? injusto, y evidentemente que haya primarias y listas abiertas por ley, y que los partidos, puesto que reciben fondos públicos, sean instituciones democráticas y funcionen como tales. Bueno, pues nos despedimos de este laboratorio. No sé si se atreve, Carolina, mejor que no toquemos nada, ¿no? Porque algo podríamos hacer. Bueno, podemos echar una ojeada a algún microscopio. ¿Sí? Venga, pues vamos a hacerlo, y nos vamos a otro punto que ha elegido la candidata a la presidencia de la Generalitat por Ciudadanos. Mucho que ver ese punto, que ahora verán, con lo que ha sido su trayectoria política en los últimos 8 años en Altea. Pues venga, vamos a ver el micro.
Y Carolina, ¿dónde nos has traído? Pues os he traído a la Huerta de Valencia. Claro, es que es esencial, ¿verdad? Como decía antes, apostar por nichos de empleo alternativos al turismo y a la construcción. Y uno de ellos, desde luego, es la huerta, es la agricultura, que es un sector esencial que se ha ido abandonando a lo largo de las últimas décadas, que desde luego desde Ciudadanos apostamos de una manera decidida por él, porque es evidente que constituye parte esencial de nuestro tejido productivo y sobre todo de nuestra tradición, y donde podríamos recolocar a miles de parados de la construcción, especialmente yo creo si se hiciera una transición progresiva y parcial del sector hacia la agricultura ecológica, para darle un valor añadido al producto y realmente una renta más digna al agricultor. No destruir, protegerla y cuidarla. ¿De qué forma? Bueno, pues por ejemplo haciendo planes generales como los que estamos haciendo por ejemplo en Altea, ¿no? Donde desclasificamos más de 7 millones de metros cuadrados y protegemos el suelo en lugar de hacer lo que está proponiendo la ciudad de Valencia en este momento, que es cargarse más de 400 hectáreas de huerta valenciana para seguir con el viejo modelo del boom del ladrillo, ¿no? Y todos sabemos a dónde nos ha llevado el boom del ladrillo. El boom del ladrillo en la Comunidad Valenciana pues nos ha llevado a la explosión con cientos de miles de parados que tenemos en este momento. Es un modelo absolutamente insostenible que ha arrasado el territorio. Sabemos que de los 116 kilómetros de costa que tenemos en la provincia de Valencia, solo 11 están sin edificar, según los últimos informes de Greenpeace, ¿no? Por otra parte, tenemos más de 200.000 viviendas vacías, lo cual es absolutamente inoperativo. Lo único que hace es bajar el precio de las viviendas, por tanto lo que hace es romper el mercado, ni siquiera es efectivo desde el punto de vista económico, ¿no? Solo enriquece a unos pocos y empobrece a muchísimos, y encima pues ese modelo nos ha dejado un lastre tremendo, que son 80.000 hectáreas de suelo urbanizable, que todavía no está edificado, que es tanto como todo lo que tenemos edificado hasta ahora, lo cual imagínense ustedes los valencianos lo que va a ser en el futuro si no revertimos ese proceso. Es decir, tenemos no solo lo que hemos edificado ya, sino el doble que queda por edificar. Eso es una cuestión, desde luego, a abordar desde el punto de vista urbanístico. Nosotros pensamos que es absolutamente esencial el sector de la construcción. No hay que ir contra el sector de la construcción, sino conseguir reorientarlo hacia la rehabilitación y la eficiencia energética. Tiene experiencia en este sentido, nombraba Altea, y hay que recordar que Carolina Punset ha sido concejala en la localidad de Altea con esa bandera medioambiental que siempre ha defendido y que ha trabajado muy duro precisamente en el Plan General de Ordenación Urbana de Altea, que ahora precisamente ha culminado. Por lo tanto, en Valencia, en la ciudad de Valencia, no a la revisión del Plan General, reestructuración de este Plan General. Sí, evidentemente, es que como te decía antes, nosotros consideramos esencial no seguir construyendo por construir, sobre todo para tener más viviendas vacías, tirar más los precios del mercado. Lo que tenemos que hacer es reorientar ese sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética, y los países serios de nuestro entorno, como Alemania, lo han hecho. Es una cuestión de voluntad política, no solo de decirlo, sino de hacerlo. Y para eso pues hay que crear, como han hecho en Alemania, unas agencias específicas donde se agrupen todas las ayudas. Es decir, si no la gente se vuelve loca buscando dónde está la del ayuntamiento, la de la comunidad, la del Estado central. Una agencia donde el ciudadano pueda ir y sea una agencia única, donde sepa todas las ayudas que tiene, trabajar y crear un banco ad hoc para financiar esas ayudas. Evidentemente, incluso en Alemania han creado una red de agentes, de más de 9.000 agentes, que lo que hacen es proyectos pilotos, informan a la gente y facilitan que entren en esos proyectos de rehabilitación y eficiencia energética. Y hay que recordar que en la Comunidad Valenciana 9 de cada 10 viviendas que han pasado ese certificado de eficiencia energética pues lo han suspendido, ¿no? Es decir, nuestras viviendas, la mayor parte se construyeron antes, el 50% se construyeron antes de que hubiera normativa en relación a la eficiencia energética, y son viviendas que no tienen ningún tipo de aislamiento. ¿Y eso qué conlleva? Pues evidentemente conlleva mayores emisiones de CO2, con lo cual contribuimos al cambio climático, conlleva que gastamos mucha más y consumimos mucha más electricidad e energía de la que es necesaria. Se calcula que se podría ahorrar hasta un 80% del recibo la gente si hubiera medidas de rehabilitación y eficiencia energética.
y encima se crearían miles de puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, no entendemos cómo no se ha emprendido ya una acción en ese sentido, una batería de medidas, como comentamos, clara para reorientar el sector, porque es evidente que en la misma dirección en la que iba, que es por lo que apuesta el Plan General de Valencia, pues no puede ser, ni desde el punto de vista medioambiental, ni desde el punto de vista económico. Le pido mucha brevedad a partir de ahora porque nos quedan temas importantes que abordar. Sanidad. Leíamos titulares confusos en las últimas semanas en torno a la apuesta de Carolina Punset. ¿Qué tiene que aclarar al respecto en torno a la sanidad para los inmigrantes ilegales? Bueno, tenemos que aclarar que nosotros apostamos por una sanidad pública, gratuita y de calidad para todo el mundo. Lo único que distinguimos en Ciudadanos es un cuadro distinto de derechos, pero no en Ciudadanos, sino en todos los países europeos, un cuadro distinto de derechos para el que cumple la ley que para el que no la cumple. Esto ocurre en países como Dinamarca, como Suecia, como Alemania, como Francia. Lo único que aspiramos es a homologarnos con el resto de los países europeos, porque entendemos que no tiene ningún sentido ir por libre si estamos en la Unión Europea, ¿no? Evitaríamos con esto... En ese sentido, desde luego, nosotros, la tarjeta sanitaria se tiene que dar a todas las personas que residan legalmente en España, y las que no cumplan la ley tienen que tener asistencia para enfermedades graves, asistencia para enfermedades contagiosas, estar cubiertos, por supuesto, los menores, las mujeres embarazadas, un cuadro amplísimo de derechos, pero no exactamente igual que el que evidentemente pues cumple la ley. Está y como claro. Te decía, es el sistema que tienen todos los países europeos de nuestro entorno. ¿Evitaríamos con esto lo que se ha producido durante muchos años, el turismo hospitalario? Bueno, ¿sanitario? El turismo sanitario, desde luego, es uno de sus efectos, y uno de los últimos artículos precisamente que leía al respecto es que la Comunidad Valenciana no ha podido recuperar en torno a 12 millones de euros solo en este último año por turismo, por cuestiones de turismo sanitario, ¿no? Dígame, es un tema esencial. ¿Un sí o un no? ¿Educación concertada? Educación concertada, por supuesto que sí, es una educación de calidad y que además cuesta menos y es compatible con la educación pública, pero queremos también prestigiar la educación pública que consideramos absolutamente necesaria para la cohesión social. Volvemos al inicio. Y queremos también que sea trilingüe, que sea un sistema plurilingüe, no queremos un sistema de inmersión lingüística solamente en valenciano. No nos parece lo adecuado en pleno siglo XXI para que la gente consiga empleo, tiene que poder hablar inglés y las dos lenguas cooficiales. Volvemos, como decía al principio del inicio de esta entrevista, donde comentábamos que Ciudadanos está de moda, Ciudadanos un partido en auge que, según las encuestas, no sé lo que opinará Carolina, si les hace mucho caso o no, podría ser la llave de la gobernabilidad en el Parlamento valenciano. ¿Cómo se lleva esta responsabilidad también, me imagino, a unos días de las elecciones municipales y autonómicas? Bueno, nosotros lo que queremos no es ser la llave de la gobernabilidad, es ser la llave de las reformas. Y esa responsabilidad que nosotros tenemos ahora mismo, que yo creo que es muy grande para con la Comunidad Valenciana, porque, como te decía, son reformas estructurales que no proponen el resto de los partidos políticos, unos porque están anclados en el inmovilismo y otros porque van a estar anclados en la pelea por quién es presidente de la Generalitat. Pues esa responsabilidad la llevamos pues con mucha humildad y desde luego trabajando día a día para convencer a todos los valencianos. Hasta el 24 de mayo tenemos todavía mucho recorrido de que somos en este momento el cambio sensato. También otras fuerzas emergentes como Podemos. ¿Ciudadanos y Podemos están muy separados en sus propuestas? Pues mire, yo creo que es que básicamente coincidimos en el diagnóstico en algunos problemas, eso está claro, en el análisis de algunos problemas. Nosotros pensamos ambos que hace falta una regeneración de la vida política y reformas estructurales, pero es que claro, la forma de hacerlo o la forma de lograr esos objetivos es absolutamente distinta en los dos partidos. Pero eso no, porque uno apuesta más por el derribo del sistema, ¿verdad? Ellos hablan de ruptura del candado de la Constitución, no piensan que la transición pues esta es una cuestión para tirar a la basura. Nosotros para nada, nosotros pensamos que hay cosas buenas en nuestro país que hay que mantener y que hay otras muchísimas que hay que reformar, pero hay que hacerlo desde las instituciones y desde el consenso, ¿no? Yo creo que eso nos diferencia absolutamente, pero le digo una cosa, seguro que también, porque nosotros no somos sectarios, nos sentaremos con todos y cada uno de los grupos políticos y conseguiremos seguro llegar a acuerdos puntuales en algunos temas con ellos y con otras fuerzas políticas, seguro. Gracias, Carolina, por dedicarnos esta mañana y le deseamos muchísima suerte. ¿Es la mejor opción votar a Carolina Punset en las próximas elecciones autonómicas?
les hemos intentado desvelar las claves con esta entrevista a la candidata a la presidencia de la Generalitat. Paseamos por la puerta un poquito. Slow.